Presentamos 24 tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en 24 horas. Estamos desplegados en varios puntos del país, usted ya lo ve en el sur, en el norte y también acá en nuestra capital. Vamos a comenzar de inmediato con la revisión de las noticias con el reporte diario del coronavirus que se ha entregado allí en el Palacio de la Moneda. Vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Pamela Araya que está allí en Palacio. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos en el Patio de las Camelias porque en minutos se va a hacer un importante anuncio económico respecto de la clase media, pero por supuesto queremos conocer los detalles de este balance entregado por las autoridades del Ministerio de Salud sobre cómo se ha dado el comportamiento del coronavirus en nuestro país. Para que ustedes tengan conocimiento, por ejemplo, de cuántas personas han fallecido reportadas por el registro civil inscritas en esta institución. Hasta ahora son 116 y es así como 6.308 personas han fallecido por culpa del coronavirus. Son más de 6.000 las familias que han perdido un ser querido, incluso algunas más de uno, lo que es tremendamente lamentable, mientras hay otros que se han contagiado con este virus y están cursando la enfermedad. Hasta ahora los casos nuevos reportados en las últimas 24 horas son de 3.685. Esos son los casos nuevos, aunque ahora se ha dado esta cifra, que son los casos que no han podido ser notificados todavía, pero que se está en proceso de aquello, y es por eso entonces que estas personas son 395 a nivel país, cuando ya Chile se acerca muy rápidamente, al menos según las cifras de todos los días, a lo que podrían ser las 300.000 personas que han sido contagiadas, pero hablamos que en el día de hoy, hubo estos más de 3.000 casos, pero se reportó un número de exámenes mucho mayor. Sabemos que la capacidad diaria es de 23.000 exámenes. Pues bien, hoy se dieron a conocer 18.004 test PCR que se realizaron con una tasa de positividad hasta ahora, un índice de positividad de un 23%. Sabemos que lo ideal es un 10%, incluso algunos hablan de un 5%, pero de todas maneras un alto número de exámenes cuyos resultados, por ejemplo, muchos de ellos han dado una cifra menor. Sabemos que durante los últimos días se han mantenido entre 4.000, 2.000 o 3.000 casos y también, eso sí, durante los días anteriores se reportaban un poco más de 10.000 exámenes PCR. Eso respecto de los números que se han dado a conocer durante esta jornada, cuando se destaca la leve mejoría y nuevamente dando ejemplos en porcentajes, por ejemplo, lo que ocurre con este 31% menos de casos nuevos en 2 semanas, 21 en 7 días. Todas las jornadas se están dando a conocer estos balances respecto de cuánto están descendiendo los casos nuevos en nuestro país. De todas maneras, pese a ello, en el Ministerio insisten, aquí hay que ser cautos, aquí hay que ser responsables. Acá todavía no se está evaluando medidas de desconfinamiento, porque la realidad en regiones es muy distinta. Mientras algunos lo tienen prácticamente superado o con muy pocos casos, hay otros que tienen un alto nivel de contagio todavía. Por eso es que al menos el ministro ha descartado que todavía se pueda analizar esa posibilidad de levantar cuarentenas en alguna de las 63 comunas afectadas. El detalle, por supuesto, lo entregó el ministro de Salud, Enrique París. Vamos a ser muy prudentes, extremadamente prudentes en tomar ese tipo de decisiones. No es una decisión que tomamos a solas el Ministerio de Salud, es una decisión que toma el Comité de Expertos o el Comité de Crisis con las recomendaciones de la OMS, con las recomendaciones internacionales de otros organismos, con las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Por el momento no hemos considerado ningún cambio en las medidas actuales. Eso se conversa en la mesa que componen mucha gente y que lidera el presidente de la República. Si llegáramos a tomar alguna medida, será comunicada además con mucha anticipación.
Bueno, estamos, si podemos ver la imagen y transmisión en vivo desde el Palacio de la Moneda, porque yo les decía, estamos a la espera de lo que es este anuncio de medidas de protección económica para la clase media, y están ingresando ya las autoridades aquí al Palacio o al Patio de las Camelias. Sabemos que no solo están presentes ministros de Estado, sino también representantes de todos los partidos del oficialismo. Entre la línea que podríamos decir que van estas medidas son varias, y es por eso que vemos a la ministra de la Mujer, al ministro de Vivienda, obviamente los integrantes del comité político del Palacio de la Moneda, pero también los otros ministros, como el ministro de Educación. Último minuto. Nos acompañarán en este anuncio que realizará en algunos minutos Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Les reiteramos a cada una y cada uno de ustedes nuestra más cordial bienvenida al Patio de las Camelias del Palacio de la Moneda. Muchas gracias por acompañarnos. Les decíamos entonces Queremos pedirles, de por favor, esta ceremonia con este paquete de medidas que van en varios puntos, tienen que ver con vivienda, subsidios, postergación de créditos hipotecarios, apoyo también a medidas que tienen que ver con la educación superior para poder pagar estos créditos, poder pagar la educación. Siempre todas estas medidas con el foco bien puesto en mujeres. Sabemos que hay un número muy elevado de hogares que se sustentan por el trabajo de una mujer, son las jefas de hogar. Y por lo tanto, entonces, es que están los representantes. Por supuesto que el ministro de Hacienda, quien va a explicar más tarde, eso sí, los detalles de este anuncio, lo va a hacer a través de vía Zoom. Pero antes que llegue el presidente de la República, por supuesto, nosotros le estábamos hablando del balance de lo que ha pasado en el Ministerio de Salud. Y uno de los temas que también está que ha ocupado la agenda noticiosa que se hace en los últimos días tiene que ver con la trazabilidad, con este programa Trazabilidad, y la subsecretaria Paula Daza ha destacado el avance respecto del contacto de las personas cercanas a un contagiado con COVID. Vamos a escuchar lo que dijo. Los invitamos. El plan de trazabilidad partió desde el día 1 en nuestro plan COVID-19. Lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el plan de trazabilidad. Yo tengo aquí el protocolo de trazabilidad que ya fue publicado, que está publicado en la página del Ministerio de Salud y ha sido distribuido en todas las unidades de salud, tanto a través de la... Echenique. Muy buenas tardes. La pandemia del coronavirus, la crisis social, la recesión económica están golpeando con mucha dureza al mundo entero y también a Chile. Todos los sectores de nuestra sociedad, todas las familias de nuestro país están sintiendo y sufriendo los efectos de esta adversidad. También el Estado y sus finanzas han sido duramente golpeadas por esta situación. Frente a tiempos de adversidad, frente a tiempos de dolor, la misión del gobierno es hacer sus mejores esfuerzos para poder proteger y llevar ayuda y alivio a todas las familias que lo necesitan. Por eso, en las últimas 4 meses, y con el esfuerzo de muchos y en todos los sectores, hemos construido una red de protección sanitaria, cuyo objetivo es proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas. Y hemos construido una red de protección social para poder resguardar los empleos, los ingresos y para poder también ayudar a sobrevivir a las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto tan afectadas.
Esta red de protección social hoy día incorpora, ayuda, lleva alivio a más de 12 millones de compatriotas, incluyendo a muchas familias de clase media. Sin embargo, la severidad, la dureza, la extensión de la pandemia del coronavirus y de sus consecuencias, la crisis social, la recesión económica, hacen urgente y necesario fortalecer, ampliar y extender esta red de protección social para que pueda apoyar, ayudar y proteger mejor a las familias de clase media de nuestro país. Chile es un país mayoritariamente de clase media. La clase media ha progresado en base a su propio mérito, esfuerzo, trabajo. La clase media lo sabe y se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. Pero también la clase media necesita más seguridades y más oportunidades. Muchas familias de clase media viven con temor a que accidentes en el curso de la vida, situaciones de adversidad, la hagan perder lo que con tanto esfuerzo y trabajo han logrado y los hagan retroceder a situaciones de vulnerabilidad a las cuales ciertamente no quieren volver. Los principales temores de la clase media, y esto lo he escuchado de millones y millones de hogares en mis recorridos por Chile, son perder el trabajo, tener una enfermedad grave, ser víctima de la delincuencia, no poder pagar la educación superior de sus hijos o no tener un sustento digno para la tercera edad. Fue precisamente por esos temores que desde el primer día empezamos a construir una red que denominamos clase media protegida, que lo que buscaba era, cuando estos temores y adversidades se enfrentan en el curso de la vida, decirles a las familias de clase media que no van a estar solas, que una mano solidaria y amistosa los va a acompañar y ayudar a ponerse de pie y volver a caminar. Hoy, la pandemia del coronavirus, los efectos de la recesión económica y la crisis social están golpeando muy duramente a nuestra clase media. Y por estas razones, nuestro gobierno, recogiendo propuestas de muchos sectores, pero especialmente de los partidos de Chile Vamos, y por supuesto en sintonía con la ciudadanía, va a impulsar un plan especial de apoyo para la clase media, que se suma, se agrega a lo que ha sido la red de protección social. Este plan de protección para la clase media incorpora 4 programas adicionales y se enmarca dentro del acuerdo alcanzado con un conjunto de fuerzas políticas que tenía 3 pilares: la protección social, la recuperación de la economía y la responsabilidad fiscal. ¿Cuáles son los programas que impulsaremos a partir del día de hoy? Primero, un programa de créditos blandos COVID para la clase media de Chile. Estos créditos van a ser financiados y administrados por el Estado y vamos a proceder con mucha agilidad a poder otorgarlos. Van a tener una tasa de interés real igual a 0 y van a favorecer a trabajadores de clase media o a emprendedores individuales no cubiertos por el plan que protege a los que emiten boletas de honorario. Y incluye, por supuesto, a los trabajadores que estén cesantes o a los trabajadores que estén suspendidos y que hayan experimentado una caída importante en sus ingresos. Estos créditos apuntan a cubrir hasta el 70% de la caída en los ingresos que estas pandemias han provocado en esas familias. Y se van a otorgar durante un periodo de 4 meses. Y en consecuencia van a poder alcanzar un monto total de hasta 2.600.000 pesos. Tendrán 1 año de gracia y después 3 años de pago. Y el pago de este crédito va a ser contingente, o sea, va a ser dependiente del nivel de ingreso que tenga el que lo recibió al momento de tener que devolverlo. Estos créditos
pueden beneficiar hasta 600.000 familias en nuestro país. Y estoy seguro que lo necesitan y lo merecen. Y más de la mitad de estas familias van a tener más alivio con estos créditos que el que habrían tenido retirando el 10% de sus fondos provisionales. El segundo programa, postergación de los dividendos hipotecarios. Hemos logrado un acuerdo con los bancos que incluye una garantía estatal para que los deudores hipotecarios de primera vivienda que cumplan con los requisitos y que hayan tenido una caída significativa de sus ingresos y que no hayan accedido a postergaciones similares, puedan postergar hasta por 6 meses el pago de sus dividendos hipotecarios, los cuales deberán ser pagados al término del periodo del crédito que está actualmente vigente. Tercero, ampliación del programa de subsidio para arriendos. Este nuevo subsidio se va a extender por 3 meses y va dirigido a familias de ingresos medios y bajos que hayan experimentado una caída en sus ingresos y que necesiten de este apoyo. Van a ser 50.000 nuevos subsidios habitacionales que se suman al programa que ya existe y va a favorecer a las familias cuyos arriendos no excedan de 400.000 pesos mensuales. Cuarto programa de este plan de protección especial para la clase media. Ampliación de los créditos con aval del Estado para los estudiantes de la educación superior. Actualmente, 760.000 estudiantes, los que representan más de 2/3 del total de estudiantes de educación superior en Chile, están recibiendo créditos con aval del Estado u otros beneficios como gratuidad o becas. Para ampliar este beneficio, vamos a abrir un nuevo periodo extraordinario de postulación que va a permitir que estudiantes que hoy no cuenten con beneficios para el pago de sus matrículas y que hayan visto deteriorada su situación económica y que se encuentren matriculados en instituciones de educación superior reconocidas por el Estado puedan postular en forma extraordinaria a estos créditos con aval del Estado. Estimamos que con este nuevo proceso de postulación, cerca de 130.000 nuevos estudiantes van a poder acceder a este beneficio, con lo cual más del 80% de los estudiantes de educación superior en Chile van a tener una ayuda del Estado para financiar sus estudios superiores. Estos nuevos créditos van a tener una tasa preferencial del 2%, el pago nunca podrá exceder del 10% de los ingresos del beneficiario y si éste no tiene ingresos o está cesante, no tiene obligación de pago. De esta forma, estamos acogiendo un llamado que ha sido hecho por muchos sectores y que los estudiantes estaban esperando. Este plan especial de ayuda a la clase media va a significar una ayuda, un alivio, un aporte para más de 1 millón de familias o personas y significa movilizar recursos por cerca de 1.500 millones de dólares. Chilenas y chilenos, estamos viviendo tiempos muy duros y muy difíciles, tiempos que han significado para muchas familias, millones de familias, privaciones, carencias, dolores, angustias, incertidumbre, temor. La lucha contra la pandemia del coronavirus está entregando sus primeros resultados positivos. Y eso es bueno, pero no significa bajo ningún punto de vista bajar la guardia, bajar los brazos. Y vamos a seguir combatiendo esta pandemia con toda la voluntad y el compromiso que es necesario. Debemos seguir alertas y en actitud de prevención y combate al coronavirus hasta que una vacuna eficaz y segura proteja a todos nuestros compatriotas. Y nuestro gobierno lleva meses trabajando para tener un buen acceso a esa vacuna. Por otra parte, la red de protección social está
trayendo ayuda y alivio a cerca de 12 millones de compatriotas, a los cuales se suman los que van a verse beneficiados con este plan especial para la clase media. Pero no solamente tenemos que proteger los empleos y los ingresos durante este periodo de emergencia. No solamente debemos preocuparnos de las micro, pequeñas y medianas empresas durante este periodo de emergencia. Tenemos que ser capaces de levantar la vista y preocuparnos también de proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, y no solo la sobrevivencia, sino que también el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en forma permanente, en forma duradera. Y para lograr ese objetivo hay solo una solución de verdad, y es poner nuevamente en marcha a nuestro país. Crear verdaderas oportunidades y seguridades para todos. Y con ese norte llevamos mucho tiempo trabajando en un plan de recuperación de nuestro país. Para cuando la situación sanitaria lo permita, estemos preparados. Y los principales objetivos de este plan son, primero, recuperar ese 1,5 millones de empleos que hemos perdido producto de estas pandemias. Segundo, devolver los trabajos a esas 650.000 chilenas y chilenos que hoy día están suspendidos y por tanto no trabajando. Tercero, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, no solamente para que sobreviva, sino que para que se ponga en marcha. Y cuarto, recuperar los ingresos, la confianza y el bienestar de las familias chilenas. Y para esto es fundamental, como lo saben todos los países del mundo, recuperar la capacidad de innovar, de emprender, de invertir, de avanzar. Y sin duda que para tener éxito en estos grandes desafíos es fundamental la unidad de todos los chilenos, la confianza en nuestro país, la fe en nosotros mismos, la esperanza en el futuro. Yo sé que han sido tiempos duros, oscuros, difíciles, pero también sé, porque conozco a mis compatriotas, que con el compromiso y apoyo de todos, con la ayuda de Dios, los chilenos sabremos, una vez más, como lo hemos hecho siempre, enfrentar y superar esta adversidad, ponernos de pie, volver a caminar y avanzar juntos hacia un futuro más luminoso y más esperanzador para todos nuestros compatriotas. Esa es la gran misión que tenemos todos los chilenos y ese es el gran compromiso que tiene nuestro gobierno. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia. Presidente Sebastián Piñera, entonces, que ha dado a conocer este paquete de medidas para la clase media de nuestro país. Se retiran entonces ya los ministros y las autoridades, partidos políticos del oficialismo que han estado presentes acá con este plan para la clase media de 4 ejes relevantes. El primero de ellos, créditos blandos financiados, agilizados por el Estado con esta tasa cero para todos aquellos que hayan sido afectados, por ejemplo, con el desempleo. Van a poder paliar, por ejemplo, aquellas personas que están cesantes y que perdieron su trabajo con un crédito que podría financiar el 70% de la caída del ingreso durante 4 meses con un monto máximo de 2.600.000 pesos. Muchas veces son parejas de profesionales que ambos han perdido su trabajo y esto puede ayudar entonces a cubrir las cuentas esenciales, aunque también respecto de aquellos que tienen su casa, poder postergar también los créditos hipotecarios con este acuerdo con el banco, que se puedan postergar los 6 meses de pago, subsidio de arriendo para aquellas personas que finalmente el arriendo dure o cueste de 400.000 pesos hacia abajo, digamos el tope son 400.000 pesos. Y también lo que preocupaba a miles de estudiantes
en nuestro país de, por ejemplo, si ellos mismos se costeaban los estudios o sus padres perdieron el trabajo y no tenían cómo financiar la educación superior, pues bien, se va a agregar la posibilidad que ahora también otros jóvenes puedan postular en un proceso de inscripción extraordinario para que 130.000 estudiantes puedan optar a este CAE con un 2% de interés, parte de estas medidas anunciadas entonces por el gobierno, que ha dicho que se enmarca en este acuerdo alcanzado también con partidos del oficialismo y por supuesto de la oposición, para poder ayudar a quienes han sido los más afectados por las pandemias, las familias chilenas, y no solamente aquellos que han tenido los beneficios del Estado. Sabemos que esto califica para aquellos que, por ejemplo, por su situación económica permanente, digamos, no han podido acceder a ningún tipo de ingreso familiar de emergencia ni bonos, pero que ahora podrían tener entonces esta especie de salvavidas, créditos blandos. Hay que pagarlos, eso sí, pero de todas maneras se pueden ayudar a paliar de alguna manera lo que está ocurriendo. Ahora van a hablar parlamentarios del oficialismo respecto de los anuncios y de lo que se busca entonces respecto de ellos. Sabemos que desde el oficialismo también han sido bien insistentes en que ellos requieren y que la clase media chilena requiere de distintos apoyos. De hecho, vemos a la diputada de la UDI, María José Hoffman, instalado en el podio. Claro, Pamela, estamos atentos allí a las reacciones políticas que pueda generar este plan económico anunciado por el presidente Sebastián Piñera, que ha dicho él va enfocado a la clase media, pero que también ha levantado ya algunas críticas. Seguramente vamos a escuchar las opiniones de los parlamentarios durante esta tarde. Vamos a volver contigo más adelante, Pamela, para tener allí una recopilación ya de las reacciones de los jefes de bancada y de los presidentes de los partidos políticos que acompañaron al presidente Piñera en este anuncio que ha hecho, que tiene que ver principalmente con créditos blandos, postergación de crédito hipotecario y también con una mejoría en cuanto a lo económico en los subsidios de arriendo. Vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias, no se vayan. Una de la tarde con 33 minutos, ya estamos de regreso con informaciones policiales. Profundo impacto provocó anoche un video que se difundió a través de las redes sociales y que mostraba en la comuna de Maipú a una persona que falleció luego de ser atropellada en medio de una pelea que se produjo tras un accidente vehicular. Cristian Cereceda hasta ahora tiene mayores antecedentes sobre este caso. Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es un caso que sorprende por el nivel de violencia que fue escalando, considerando que esto comienza por una colisión que fue menor, que no provocó mayores daños. Aún así, luego ya derivó en una pelea que tomó carácter de riña y finalmente un atropello que termina con la vida de un joven de solamente 23 años y que deja también a su padre en riesgo vital. Afortunadamente salió de esa condición, pero sus lesiones son de carácter graves. Pasamos a revisar inmediato lo que está ocurriendo acá en este lugar donde ocurrió entonces este accidente y posterior atropello, Avenida Sur con Las Naciones en la comuna de Maipú, donde los familiares de este joven instalaron velas que están desde muy temprano en este lugar, también colocaron globos y quedan algunos restos de este vehículo que fue entonces impactado. También la reja se nota con un daño y esto ocurrió ya durante la jornada de ayer, cerca de las 8 de la noche, cuando iba la madre de este joven junto con un hermano, quienes son entonces impactados por un segundo vehículo en una colisión. Se bajan, comienzan ya a conversar. La familia de este joven pretende llamar a carabineros para llegar a alguna solución, a un tipo de acuerdo, pero la persona, una mujer quien finalmente provoca esta colisión, se niega y ella exige que se le cancele una cierta cantidad de dinero, siendo que habían originado lo que fue esta colisión. Esta familia vive muy cerca de este lugar, a no más de una cuadra. Comienzan a llegar los hermanos, también este joven, José Navarro Mellado. Finalmente comienzan a discutir, va tomando un tono mucho más violento, hasta que finalmente esta mujer llama a unos amigos, llegan en un vehículo de gran tamaño, también acompañados de palos y también algún tipo de fierro. Es lo que queda registrado en este video. Con esta riña comienzan a golpear a esta familia, la agreden dejándola muy heridos. Aún así, ya con este vehículo de gran tamaño, lo arrollan en aproximadamente 2 oportunidades y luego se dan a la fuga, dejando incluso este vehículo que origina la colisión
abandonado en este lugar, que también fue sometido a peritajes por parte de Carabineros. Lo que se ha dicho es que esta situación ocurre, como yo se las comentaba, por una colisión, y la persona que lo provoca es quien finalmente llama a estas personas, y ahí se genera esta riña que termina entonces con la vida de este joven de 23 años, quien fue trasladado luego de algunos minutos hacia el hospital El Carmen junto con su padre, luego que vecinos de este lugar pudieran también auxiliarlo. Esta es una villa que, lo que nosotros hemos llevado en esta mañana, es muy tranquila. Lo que sí, no hay semáforos, por lo tanto el tema de la convivencia vial dificulta. Se escuchan por momentos algunos bocinazos, algunos ciclistas que también son no respetados por estos vehículos, por lo tanto ese es un conflicto vial que en este caso se refleja y que termina lamentablemente con este atropello que se traduce finalmente en un homicidio. Por el momento no hay detenidos con respecto a lo que ocurrió en esta situación. Es parte de la indagatoria que se está ya indagando con respecto a la policía, que es el OS9 quien lleva esta indagatoria. Lo cierto es que la familia está muy conmovida, llegó desde muy temprano a este lugar colocando estas velas y buscan por supuesto que se haga justicia. Pudimos conversar con Carabineros, quienes daban a conocer las primeras indagatorias, la primera información con respecto a este caso. En primera instancia inició con una colisión entre dos vehículos menores. De esta colisión los participantes posteriormente iniciaron una riña. Llegó un tercer vehículo del cual también se sumó a esta riña. Los participantes se dieron a la fuga en ese tercer vehículo y además de eso el vehículo atropelló directamente a dos de los ocupantes de un vehículo menor, resultando posteriormente uno de esos lesionados resultó fallecido. Claro, se trata de José Navarro Mellado, de 23 años, él trabajador y también estudiante. Él desempeña labores en una empresa de telecomunicaciones y también estaba estudiando en la universidad una carrera relacionada con este rubro, que es técnico en telecomunicaciones. Su familia decía que estaban compartiendo, les reitero, ellos viven muy cerca de este lugar. Cuando iba ya su familia llegando a este punto, él se estaba cortando el pelo, también su familia estaba celebrando un cumpleaños de manera bastante íntima, y de esa forma es que llegan a este lugar luego de que sus familiares fueran entonces agredidos luego de esta colisión que todavía no tiene detenidos. Eso sí, ya hay algunos sospechosos. Este vehículo que origina la colisión fue abandonado en este lugar. Se encontraron algunos documentos personales de la persona que iba dentro, de esta mujer y también de su acompañante. Por lo tanto, es una investigación que está en curso. Lo que sí dice la familia, que están exigiendo justicia porque no logran entender cómo una colisión menor que no provocó grandes daños, no es que los vehículos hayan quedado destrozados, sino que fue, en palabras simples, un topón lo que ocurrió en este lugar, porque esta mujer no habría respetado un ceda el paso. Sin embargo, la familia trató de llegar a un acuerdo, de llamar a Carabineros, dejar la constancia respectiva de lo que había ocurrido de forma ya bastante formalizada. Sin embargo, estas personas se oponen a eso, llaman a unos amigos y quienes llegan armados con objetos contundentes, principalmente palos, fierros, que de hecho acá en el lugar también queda algunos restos con lo que habrían agredido entonces a esta familia, y luego se escapa, se dan a la fuga. Queda este joven de 23 años muy herido en el lugar, fue arrollado aproximadamente 2 veces por este vehículo de gran tamaño, y su padre también se salva por poco, estuvo durante esta jornada en riesgo vital. Nos decían que fue intervenido quirúrgicamente, pero salió de esa condición, ya se cuenta un poco más estable dentro de su gravedad, pero están exigiendo justicia. Lo importante acá también fue la ayuda de vecinos. Pudimos conversar con algunos de ellos que en primera instancia sintieron algunos gritos, parte de esta pelea, y posteriormente la riña ya que se genera con este atropello. Pudo hablar también el abuelo durante las últimas horas, quien justamente comentaba lo que les decía, exigiendo justicia, y que no comprende cómo un hecho tan pequeño termina entonces con este homicidio, con la muerte de este joven de 23 años. Mi nieto no tenía culpa, sí. No sé, como les dije delante, ¿por qué no escuchan palabras? ¿Por qué no escuchan explicaciones? Si no, llaman a gente y vamos pegando y vamos haciendo lo que ellos quieren.
Claro, la familia dice no conocer a estas personas, sin embargo, este documento que se encontró en el vehículo que fue abandonado va a ser muy clave para la indagatoria porque aparentemente estas personas son de la comuna, estarían cerca también de este lugar, por lo tanto, en cuanto a la materia judicial y policial está avanzando. En el tema ya más familiar, los cercanos de esta persona, este joven de 23 años, están muy dolidos, también preocupados por cómo va avanzando su padre, que continúa internado en el hospital El Carmen, acá dentro de la comuna. Pero lo cierto es que es lo que ocurrió en este lugar, un hecho muy menor como lo fue una colisión que no genera grandes daños en cuanto a los vehículos, se oponen a que llamen a carabineros y poder llegar a un acuerdo, exigen el pago monetario, siendo que estas personas habían provocado este accidente y finalmente entonces llama a sus amigos, llegan con palos, con fierros, le propinan una gran cantidad de golpes y no conforme con eso, posteriormente le pasan por encima con este vehículo de gran tamaño y finalmente huyen de este punto, se dan a la fuga, todavía no se ha dado con su paradero, pero la familia espera por supuesto que estos antecedentes sean puestos también para carabineros, también la fiscalía y se pueda llegar entonces a hacer justicia por la muerte de este joven de 23 años, trabajador, decían, realizaba sus funciones de lunes a domingo para también poder costear su carrera técnico en telecomunicaciones, por supuesto, y muy pendiente de lo que va a pasar con su padre, que también continúa grave internado a esta hora en el Hospital El Carmen. Claro, Cristian, una noticia lamentable que ha generado un profundo impacto en el país con varias muestras de impresión de parte de la gente a través de las redes sociales y que también esta mañana ha sido condenado por el gobierno. Que estén muy bien, buenas tardes. Y seguimos allí en la comuna de Maipú porque esta mañana el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, visitó el canal Santa Marta. Allí realizó un balance sobre los efectos de las lluvias que azotaron a la zona central de nuestro país. Más detalles a esta hora con la periodista Sabrina Kenart. Sabrina. Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, más de 200 damnificados dejaron las lluvias de ayer y más de 1000 viviendas fueron afectadas justamente por estas mismas lluvias. Para más detalles nos encontramos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para que nos pueda realizar un balance. Muy buenas tardes, ministro. Si nos podría hacer un balance de cómo fue la jornada de ayer. Sí, efectivamente, ayer tuvimos en una parte muy importante de la zona central de Chile el día más lluvioso desde principios de siglo, en el mes de julio. Tuvimos además nieve, lo cual significó que se cortaron los pasos fronterizos, tuvimos que cerrar algunos caminos que van hacia el lado de la cordillera y en la ciudad, como tú mencionabas, tomando las distintas ciudades, tanto Santiago, Valparaíso, Higgins, Maule, en fin, tuvimos más de 1000 viviendas con daños menores, de ellas 71 que tuvieron daños mayores y del orden de 206, 207 personas damnificadas. La infraestructura mayor funcionó bastante bien, tuvimos solamente algunos pasos bajo nivel que se inundaron, uno producto de un desborde del canal en la zona de Pudahuel, de un canal de riego, y en otros simplemente por anegamiento de un par de caleteras de General Velázquez y la Ruta 5. En otros lugares de la ciudad, producto de la falta de colectores o la incapacidad de los colectores de aguas lluvias de poder tomar tanta cantidad de agua, se produjo anegamiento en algunos sectores. ¿Qué significa estas precipitaciones para el tema de la sequía en nuestro país? Bueno, esa es la parte positiva, la parte negativa son todos estos daños que estaba mencionando. En la parte positiva, decir que la sequía, hemos tenido una buena noticia, seguimos todavía en sequía, seguimos todavía con muchos años en que nuestra cordillera tiene poca nieve, que tenemos, digamos, la napa subterránea que ha tenido mucho sufrimiento, tenemos los embalses muy abajo, pero hemos mejorado, hemos tenido, en primer lugar, ya estamos en la zona de Valparaíso, por ejemplo, una de las más afectadas, tenemos un nivel de lluvia comparado con un año normal, ya es similar. La ciudad de Santiago está al orden del 90% comparado con un año normal. Estos son niveles mucho más altos que el año pasado. Todavía falta para saber cómo va a ser el año porque dependemos de lo que pase en el resto de julio y en el resto de agosto. Así que todavía hay que esperar un poco. Y seguimos con una cierta preocupación en lo que sucede en los embalses, particularmente los embalses de agua potable, el yeso para Santiago y los aromos en Valparaíso, que todavía tienen niveles muy bajos y que van a requerir bastante tiempo para poder tener los niveles adecuados y históricos. Hay mucha preocupación por las personas porque cada invierno existen estas inundaciones, que hay muchas viviendas afectadas justamente por esto. Nosotros anteriormente estábamos hablando justamente de proyectos que están realizando para evitar que estas cosas sigan pasando a futuro. ¿Se podría referir de eso?
Sí, yo como le decía, yo creo que aquí hay que, mirando la parte positiva y negativa, la parte positiva, muchas de las obras mayores que se han hecho para proteger a la ciudad, por ejemplo, todo lo que es las obras de control aluvional en la quebrada de San Ramón, en la quebrada de Macul, que son las que producen y produjeron en los años anteriores que hubo, cuando tuvimos grandes lluvias, hemos perdido un poco la memoria de eso porque pasó hace bastante tiempo, produjeron daños mucho mayores que los que estamos viendo ahora, a pesar de que tuvimos una lluvia histórica y muy concentrada. Funcionaron muy bien las piscinas de decantación, todos los elementos que hacen perder energía a estas aguas que escurren desde la cordillera. Pero sin embargo, dentro de la ciudad yo diría que en general el mayor problema que tenemos tiene que ver con dos cosas. Uno, colectores de aguas lluvias, donde hay un déficit histórico en ciudades grandes como Santiago, por ejemplo, que sigue creciendo, más viviendas, más pavimentación, más calles, pero no suficientes colectores de aguas lluvias para poder evacuar todas las aguas lluvias que van quedando, porque al pavimentar más hay menos infiltración y requerimos entonces poder salir del agua a través de ductos y capacidades mayores. Eso también se da en ciudades más pequeñas, que no tienen sistemas de colectores de agua lluvia, donde el sistema, de acuerdo a la ley, corresponde manejar toda esta salida de las aguas lluvias a las municipalidades y que para poder pasar a la estructura central, al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Hidráulicas, requieren ya hacer un diseño de un plan maestro de aguas lluvias para esa ciudad, que toma mucho tiempo, porque hay que diseñar todo lo que va a hacer la ciudad y solo cuando eso está hecho el Ministerio puede hacer inversiones en esa ciudad. Estamos trabajando hoy día, nosotros hemos hecho ya 40 planes en 40 ciudades distintas de Chile, 41. Hay algunas que son bastante urgentes, como el caso de Puerto Varas, como el caso de Puerto Aysén, como el caso de Chacabuco, lugares muy lluviosos y que no tenían un sistema de evacuación de aguas lluvias donde hay que actuar con celeridad. Así que esos están en el primero. Pero hay también lugares como Concón, que muy acertadamente el alcalde ha puesto de relieve, donde ya es una ciudad grande, importante, y donde los sistemas, digamos, simplemente de escurrir el agua por las calles no es suficiente. Ahora, estos son todas inversiones mayores, ¿no? Hay que romper la infraestructura existente, hay que poner tubos de gran envergadura. El plan y el diseño significa afectar todos los sistemas y todos los servicios públicos que tiene la ciudad, por lo tanto, por eso los estudios demoran tanto, requiere participación ciudadana también porque causa muchos problemas a la ciudad en el momento en que se está haciendo. Eso es una parte. La segunda tiene que ver, tal como sucede en los canales de regadío y que estábamos viendo aquí en el canal Santa Marta, también en el tema de las aguas lluvias en las calles hay un problema que tiene que ver con los ciudadanos. Los ciudadanos, al ver que se producen aposamientos en su casa o en la calle, cerca de sus casas, lo que hacen muchas veces es utilizar el alcantarillado. Abren las tapas del alcantarillado y hacen verter el agua ahí. O bien, incluso algunas personas tienen conectadas las bajadas de agua del techo de su casa directamente al alcantarillado. El sistema de alcantarillado es un sistema completamente separado de las aguas lluvias, por razones evidentes. Esto es agua que está contaminada, agua que tiene problemas para la salud, que tiene que ir de forma distinta y que no está preparado para poder conducir esa cantidad de agua. Por lo tanto, cada vez que hacemos eso, lo que estamos asegurando es que un poquito más abajo se va a producir, digamos, un desborde de la red de agua servida y vamos a provocar un problema enorme a los vecinos que están afuera. El sistema de agua servida no tiene relación con el sistema de las aguas lluvias y es una red completamente paralela. Si utilizamos el sistema de alcantarillado para llevar las aguas lluvias, insisto, lo que estamos haciendo y lo que hemos visto es producto precisamente de que se producen desbordes y vemos en lugares que se sale el agua de las alcantarillas, sale agua servida, daña a mucha gente. Imagínense en el momento en que estamos hoy día con la pandemia, con la gente encerrada en sus casas, que hoy día tiene todas esas aguas servidas. Bueno, eso es producto de que otras personas han puesto, digamos, para resolver el problema con toda razón, preocupados de su problema, pero buscan una mala solución para ese problema, que es hacer esto que provoca un problema mucho más grave un poco más abajo. Perfecto, muchas gracias, ministro. Así es entonces el mismo balance que realiza el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, respecto a las lluvias del día de ayer, que al menos, lamentablemente, al menos 200 personas fueron damnificadas y más de 1000 viviendas fueron las afectadas que se registraron por las lluvias del día de ayer. De todas formas, en este minuto nos encontramos en el canal Santa Marta, un punto que es conocido como punto de emergencia cada invierno por el desbordamiento. Pero a diferencia de otras jornadas, ayer fue
un día bastante positivo en este canal Santa Marta debido a las intensas limpiezas que se han estado realizando en este sector justamente para evitar el desbordamiento. Tal como pueden ver, siguen las obras de limpieza en este lugar, pese a que ya no se corre el riesgo del desbordamiento y que pueda afectar a otras casas que se encuentran aledañas a esta zona. Tal como les comentaba, entonces van a seguir las obras de limpieza en este lugar, pero de todas formas las autoridades han sido reiterativas en señalar que es muy importante que las personas no boten la basura en este lugar. Como pueden ver, todavía hay basura en este sector, pese a todos los trabajos de limpieza que se están realizando y que ayer también estuvieron durante toda la jornada sacando basura, desde refrigeradores hasta lavadoras, secadoras, colchones y todo eso que impide el flujo natural del agua y que claramente hace que se termine desbordando y afectando a las viviendas que se encuentran afuera cerca de este sector. De todas formas, ese fue el balance que realizó durante esta jornada el Ministerio de Obras Públicas, Alfredo Moreno, donde al menos fueron 200 los damnificados y más de 1000 viviendas las que fueron lamentablemente afectadas por las lluvias del día de ayer. Agradecemos a Sabrina Quenar desde la comuna de Maipú por este contacto. Y de la región metropolitana nos vamos hasta Valparaíso porque pasajeros del Merval, que es el metro de esa ciudad, debieron ser evacuados debido a rodados en la vía férrea. Afortunadamente no se registraron personas heridas. Más antecedentes los conocemos hasta ahora en voz de la periodista Rocío López. Rocío. Hola, ¿qué tal, Davor? Sí, buenas tardes. Esta situación se vivió, por supuesto, en Quilpué, entre los tramos El Salto y Quilpué. Se trataba del primer servicio del metro de Valparaíso. Durante muy temprano en la mañana estas personas debieron ser evacuadas por el deslizamiento de rocas en la vía. Afortunadamente no hay lesionados ni personas heridas, pero por supuesto que se trató de una situación bastante angustiante para las personas que iban dentro de este vagón. Son las cosas que pasan luego de la lluvia, el desprendimiento de rocas, material muy pesado en las vías, y por eso estuvieron trabajando durante bastantes horas para poder reponer este vagón. Cabe destacar que el servicio de metro de Valparaíso no se detuvo en ningún minuto y estas personas que iban a bordo de este vagón fueron devueltas hasta la estación de Limache y pudieron entonces retornar hasta Valparaíso, que ese era su destino final. Yo les contaba que no hay lesionados ni heridos por ahora, pero por supuesto una situación bastante preocupante considerando que el metro de Valparaíso conecta a las comunas de Limache y Valparaíso. Muchas personas trabajan acá en el puerto, también en Viña del Mar, conecta varias comunas y es bastante utilizado por las personas de el Marga Marga. Por eso una situación bastante preocupante, pero decirle a las personas que viven acá en la provincia de Valparaíso y también del Marga Marga que el servicio continúa operativo, que las personas que tenían que trabajar en esta emergencia ya pudieron sacar este vagón, ya fue devuelto hasta Limache para seguir entonces funcionando en todas sus condiciones. Ay, qué terrible. Gracias, Rocío, por este contacto desde la ciudad de Valparaíso. Ojalá que no se produzcan más rodados en las próximas horas y en las próximas jornadas, ya que mañana es un día hábil, a pesar de que están en cuarentena, se utiliza mucho ese transporte ahí en la región. Que esté muy bien, buenas tardes. Y de regreso acá en la región metropolitana, ante la ola de frío que estamos empezando a sentir acá en Santiago, el municipio de Estación Central salió en apoyo de los operadores de las ollas comunes. Van a entregar tickets de gas gratuito y también ropa de invierno. Más antecedentes tenemos a esta hora con la periodista Daniela González. Daniela. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo estás? Así es, porque han sido días durísimos para cientos, miles de personas damnificadas, no solo por la pandemia que afecta al mundo y a nuestro país con gran intensidad, sino que también por este sistema frontal que dejó, lo vimos en imágenes ayer, inundaciones, casas anegadas y cientos de damnificados. O sea, acá en la Estación Central, comuna de Estación Central, donde nosotros nos encontramos, nos decían que no fueron tan golpeados por este sistema frontal, nos decían desde el municipio que se prepararon para enfrentar esta gran cantidad de milímetros que sabían que podían llegar a caer, a comparación, por ejemplo, de comunas aledañas, nos decían. Pero sin embargo,
acá sí han visto fuertes las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Hemos visto que se han hecho ollas comunes, iniciativas solidarias que han surgido en diversas comunas, y acá en la zona donde nosotros nos encontramos específicamente son 18 las que funcionan actualmente. Nosotros nos encontramos en una ubicada en la comuna de Estación Central llamada Olla Común Coravit, que es una iniciativa que surgió de dos amigos, les cuento yo. Ellos son Andrés y Pablo, dos personas que vieron las necesidades que estaban pasando sus vecinos de esta zona. Nos decían una gran cantidad de personas, adultos mayores, que se ven expuestos a la pandemia, pero también a esta crisis económica derivada de esta misma. Y bueno, decidieron iniciar estas ollas comunes. Son 150 a 200 almuerzos que ellos reparten todos los fines de semana con una iniciativa que ellos han costeado económicamente desde su propio bolsillo. Ha sido difícil para ellos, nos decían, porque es una gran cantidad de personas las que llega hasta este sector. Acá, recordemos, en la Estación Central viven muchas personas también en situación de calle, que hoy día llegaron a buscar su almuerzo, cazuela, para enfrentar el frío, las bajas temperaturas que hasta ahora no se sienten tanto, pero que se pronostican para esta semana, incluso grados bajo cero. Conversamos con los vecinos, así que los invito a que escuchemos lo que nos decían con respecto a esta olla común. Estoy bastante agradecida, mijita, por el Señor. Sí, mamita linda. ¿Y cómo están ustedes pasándolo con la pandemia, con las lluvias también? Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que cuidarlos nomás. ¿Cómo estuvo el día ayer? Ayer pasé un poquito frío, pero tenía con qué taparme, tampoco tenía mucho frío. Así que perdí un poquito el juego y lo puse en la cabeza. Yo soy jubilado y no me alcanza porque gano muy poco. Entonces, y no se puede trabajar. Yo tengo 2 cardones y no se puede trabajar para ningún lado. Así que tengo que andar para allá y para acá. Claro, lo escuchaban ustedes, son personas que han sido afectadas por la falta de trabajo derivada de esta pandemia. Por eso yo les comentaba esta iniciativa que surgió de estos amigos, Andrés y Pablo, que les costaba evidentemente costear económicamente. Por eso hoy día desde el municipio llegaron con ayuda para ellos, específicamente ropa de cama, abrigo para este invierno que se avecina con temperaturas bajo cero. Incluso yo les decía, ellos llegaron con estas frazadas para que ellos distribuyeran entre los vecinos que puedan necesitarlas más. También ticket de gas licuado, evidentemente para que ellos puedan cocinar estos almuerzos todos los fines de semana, pero también para que puedan repartirle a los vecinos más afectados por esta crisis económica. Y otra iniciativa se suma a esta búsqueda, a esta trazabilidad de los casos de COVID-19 en las comunas. Acá en Estación Central hoy día tienen 442 casos activos en una población de 150.000 habitantes aproximadamente. Y llegaron hasta acá también para tomarle test rápidos a los cocineros. Así, brindarle la seguridad a los vecinos que vienen a buscar su almuerzo a esta olla común, que los cocineros por lo menos son negativos al COVID-19. Son iniciativas municipales y también ayuda que ha llegado de parte del municipio de Estación Central. Conversamos hoy día con el alcalde Rodrigo Delgado, así que escuchemos esa declaración. Llegó la hora también de darles certeza a ellos de que esa solidaridad no los pone en riesgo. Y por eso estamos testeando a todas las personas que trabajan, que colaboran en ollas comunes, que cocinan, que distribuyen, para que justamente puedan estar tranquilos ellos, su familia y las personas que también reciben la alimentación. Por lo tanto, creo que una buena medida, vamos a estar testeándolo de manera obviamente sistemática, con registro, ¿cierto?, para que todos ellos puedan estar tranquilos, y así la solidaridad también se base obviamente también en la seguridad que les puedan tener ellos, su familia y las personas que obviamente colindan con estas ollas comunes. Claro, podían escuchar ustedes, son iniciativas solidarias que han surgido desde que llegó la pandemia o desde que se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus en nuestro país. Son diversas ollas comunes que existen, lo hemos visto en la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana. Acá en Estación Central tienen esta olla común de Coravit que alimenta a una gran cantidad de vecinos del sector todos los fines de semana. Entre 150 y 200 almuerzos reparten, nos decían ellos, muchas personas que viven en situación de calle. Recordemos que esta comuna tiene una gran cantidad de personas viviendo en hacinamiento, una gran cantidad también de población inmigrante que evidentemente está siendo bastante golpeada por la crisis económica derivada de esta pandemia. Pero el municipio acá ha llegado con esta ayuda para incentivar estas ollas comunes y evidentemente haciendo un llamado a que esto se siga replicando, no solamente acá, sino que en
todas las regiones de la región, o sea, todas las comunas de la región metropolitana, Davor. Claro, la región metropolitana y también el país, porque hay millones de chilenos que lo están pasando muy mal y vaya que son bienvenidas este tipo de iniciativas sociales. Muchas gracias, Daniela, que estés muy bien. Buenas tardes. 2 de la tarde en punto, vamos a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con más noticias, no se vayan. Internacional. 2 de la tarde con 5 minutos, tomamos contacto ya con Andrea Aguilar, que tiene las novedades internacionales. Hay más competidores, Andrea, a Joe Biden y a Donald Trump. No la van a tener fácil, parece, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Y es un competidor bastante sorpresivo. Se trata del rapero Kanye West, quien aprovechó el Día de la Independencia para anunciar su candidatura a través de redes sociales. Con el mensaje, ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos, fue lo que el rapero dijo a través de cuentas de redes sociales, específicamente de Twitter. Lo polémico también ha sido el apoyo que le ha dado el multimillonario Elon Musk, recordemos que es el que está detrás de la misión SpaceX, y bueno, todas las reacciones obviamente que se han dado, sobre todo más en el mundo de la farándula que realmente en el de la política. Recordemos que no es la primera vez que un outsider, como se conoce a estas figuras fuera del mundo político, quiere incursionar en la carrera presidencial de Estados Unidos. Recordemos que es el próximo 3 de noviembre las elecciones en este país y que, como tú lo decías, estaban básicamente entre Joe Biden, el candidato demócrata, y el presidente republicano Donald Trump. Sin embargo, Kanye West va a entrar a competir. Digamos, todavía está en el plazo para inscribir su candidatura como un candidato independiente. Sin embargo, recordemos que él había sido un fuerte partidario de Donald Trump durante todo su mandato, por decirlo de alguna forma. Repasemos parte de las declaraciones que entregaba el presidente Donald Trump justamente a propósito de este Día de la Independencia. We are now in the process of defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue what they are doing. No matter our race, color, religion, or creed, we are one America, and we put America first. Y nos vamos justamente al país vecino de Estados Unidos, a México, porque las noticias no son buenas para ese país norteamericano que justamente se ha convertido en las últimas horas en el 5º país más afectado por el coronavirus. Ha superado a Francia, que estaba ocupando este lugar, también lo hizo esta semana con España, esto después de haber reportado 30.366 muertos en las últimas 24 horas. Recordemos que el manejo de la pandemia, que ha sido liderado de cierta forma por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy criticado por la oposición mexicana, también incluso por autoridades sanitarias y por la Organización Mundial de la Salud, porque recordemos que el gobierno mexicano fue uno de los que más se aferró a la idea de que no era tan necesaria la cuarentena. Incluso el mismo presidente impulsaba a los mexicanos a seguir saliendo a las calles como si nada estuviera pasando, lo cual por supuesto le pasó un saldo a la población. Recordemos justamente que en estos momentos México tiene 252.165 infectados tras este brote que ha surgido en China a finales del mes de diciembre y que por supuesto mantiene a América Latina en estos momentos como el epicentro de la pandemia. Justamente vamos a hablar de un país vecino, se trata de Bolivia, y de la crisis sanitaria que se está viviendo justamente en la ciudad de Cochabamba, que es una de las principales del vecino país. Estamos viendo las imágenes que han sucedido también este fin de semana en esta ciudad y es justamente el drama que están teniendo los familiares de muchos bolivianos que han fallecido a causa del COVID-19, al punto de que han tenido que sacar ataúdes a las calles porque se demoran más de una semana en poder enterrar o en poder cremar
justamente a sus seres queridos ante el colapso de los servicios sanitarios que se habían declarado en estado de emergencia desde la semana pasada. Recordemos que en estos momentos Bolivia se acerca ya a la cifra de los 1.400 fallecidos y tiene más de 38.000 contagiados. Obviamente una problemática que se sigue extendiendo en otros países del continente. Imágenes como las que estábamos viendo en Bolivia se veían hace unos meses en Ecuador y obviamente se trata de los sistemas sanitarios devastados también, pero de la problemática que se está dando en muchos cementerios que están colapsados, en este caso en la ciudad de Cochabamba. Incluso se está hablando de la construcción de masivas fosas comunes para poder enterrar a los bolivianos que han fallecido a causa del COVID-19. Hablamos ahora de otra noticia que tiene que ver con la pandemia, pero que es una noticia positiva, y se trata de Uruguay, que siempre es el país de Latinoamérica que da este tipo de noticias y que en esta ocasión, el día de hoy, se ha convertido en el primer país de la región en poder reanudar los vuelos con Europa. Recordemos que apenas el martes de la semana pasada lo que había hecho la Unión Europea era publicar una lista de 15 países con los que iban a poder reanudar los vuelos. Entre esos países, Uruguay era el único latinoamericano que hacía parte justamente, y por eso la aerolínea española Iberia contó con el aval del gobierno de Luis Lacalle Pou para iniciar estos vuelos que van a ir de Madrid a Montevideo durante el mes de julio. Se espera que otras aerolíneas se sumen también. Sin embargo, esta reapertura ha estado obviamente permeada por todas las medidas de distanciamiento social. Se han ido instalando también ciertos separadores en las zonas de check-in, una especie de semáforo que permite mantener las distancias también a la hora de usar los servicios sanitarios. Incluso también se han dado otras medidas, como que se permita solamente un único acompañante por pasajero, ya sea para darle la bienvenida o para despedirse. Esto en el marco de esta reapertura. Justamente recordemos que Uruguay continúa de cierta forma con sus fronteras cerradas, pero al ser incluido por la Unión Europea entre esos países que pueden visitar sus turistas, nos se ha dado esta reapertura que se espera que también continúe el día de mañana. Dejamos de un lado de hablar por el momento del coronavirus para centrarnos en lo que ha sucedido en las últimas horas en Japón, porque sigue creciendo la emergencia climática en el país asiático. Ya son al menos 34 los fallecidos a causa de las inundaciones que se han producido en el sur del país. Las personas permanecen atrapadas. Hay decenas de personas justamente que han sido arrastradas, y el balance dado por este domingo justamente por las autoridades del país nipón indica que todavía hay decenas de personas bajo los escombros. Se han dado obviamente todas estas imágenes desgarradoras de casas completamente colapsadas obviamente y casi enterradas bajo justamente los escombros, también de varios autos, incluso edificios que se han visto afectados en grandes áreas a lo largo del río Kuma. Recordemos que en estos momentos son 40.000 miembros, tanto de bomberos como del ejército japonés, que están atendiendo esta emergencia que sacude al país asiático, que ha sido el punto, el foco de fuertes precipitaciones también en los últimos días. Vamos a pasar a revisar otras de las imágenes que ha dejado este fin de semana, y ha sido el descubrimiento quizás uno de los más importantes de la última década, según los arqueólogos mexicanos. Se trata de las minas de ocre más antiguas del continente americano. Este hallazgo se hizo en la península de Yucatán. Lo han hecho varios equipos internacionales que han anunciado justamente el descubrimiento de las minas de ocre más antiguas del continente americano, que fueron explotadas hace 10.000 años y más o menos durante unos 2.000 años. Lo que dicen los arqueólogos y los buzos que pudieron hacer parte de este descubrimiento es que esto va a dar pistas no solamente de saber cómo fue la prehistoria en el sur de México, sino también en el resto del continente. Desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México justamente dijeron que se trataba de uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas, y recordemos que quienes hicieron parte de este hallazgo lo hicieron en 3 cuevas, específicamente en la península de Yucatán, y participaron los buceadores Fred Devos y Sam Misham. Y finalizamos con imágenes que llegan desde la India, porque a partir de mañana se va a abrir este monumento, quizás uno de los más emblemáticos que tiene este país asiático, el Taj Mahal. Justamente reabre después de haber estado más de 3 meses cerrado. Para su reapertura se tomaron toda una serie de medidas sanitarias que le van a permitir a las autoridades poder tener cierto control sobre la población. Solamente se va a permitir el ingreso de 5.000 personas al día, y esas personas no pueden tocar ninguna superficie.
Recordemos que se da esto en el marco también de la flexibilización de algunas medidas que había dado este país asiático, que ha tenido, recordemos, la cuarentena más grande a nivel mundial, 1.300 millones de personas confinadas, una medida que obviamente ha impactado en el sector turístico, que era uno de los más fuertes de India, y que a través de la reapertura del Taj Mahal, bueno, se espera que obviamente se empiece a recuperar de cierta forma, como ha pasado en todos los países que dependen del turismo, la economía de este país. Claro, Andrea, y la gran pregunta es cuánto nos queda aquí en Chile para ver imágenes como esa de reapertura de centros culturales, de museos y de muchas actividades más. Queda bastante todavía, de acuerdo a lo que dice el ministro Enrique París. Muchas gracias por este informe internacional. Buenas tardes. Y nosotros vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. No se vaya. Este invierno se pasa ayudándonos entre todos, con corazón de Quiltro y la buena energía de Lipigas. Deportes. Claro, no está rodando la pelotita acá en Chile, pero hay muchas noticias que tienen que ver con el fútbol a nivel internacional. Ya nos acompaña Eric Zárate. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes. Bien, Davor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hay polémica en España con un nuevo triunfo del Real Madrid. Polémicos arbitrajes para el conjunto merengue, pero vamos a comenzar en Italia con Alexis Sánchez, que jugó en una derrota sorpresiva del Inter de Milán, que enfrentaba al Bolonia. Estuvo citado ahí Gary Medel. Decisión Lautaro Martínez. Frenéticos 22 minutos entonces de Alexis Sánchez en esta dura derrota y sorpresiva del Inter de Milán frente al cuadro del Bolonia. Y acá está Arturo Vidal también haciéndose parte de esta polémica. Está el rojo vivo allá. La definición del campeonato, un emoticón de risa en sus redes sociales, en una de sus historias de Instagram. Y obviamente la prensa dice que fue por esto. Ahí está la decisión del juez del partido, el señor González, que cobra de distinta manera, con parámetros distintos. Acá está el pisotón de García sobre Marcelo, el brasileño. Se va al VAR, cobra el penal, lo ejecuta Sergio Ramos. El partido anterior también lo había ganado por un penal en el minuto 79 frente al Getafe. Por eso que está la escoba en España. 9º penal en esta temporada para el Real Madrid. Hay polémica. Por supuesto, el emoticón ahí que se suma de Arturo Vidal, que lo más probable sea titular durante esta jornada. Va a enfrentar al Villarreal a eso de las 4 de la tarde. Y esto fue lo que ocurrió tras cartón. El pisotón de Sergio Ramos sobre García. Y el señor González, el juez de la Briega, no lo cobra. Entonces, claro, la pregunta es ¿cuál es el parámetro? ¿Por qué se mide con distinta vara? También era pisotón dentro del área, más allá de que fue intencional o no. Era penal, no lo cobró. Lo termina ganando el Real Madrid a 4 fechas del final. Es decir, tiene que perder 2 partidos. Si es que gana hoy día el Barcelona, queda a 4 puntos, tendría que perder 2 partidos Real Madrid, ganar todos el Barcelona y arrebatarle el título al conjunto merengue, porque si empata uno y pierde otro el Real Madrid, van a quedar en igualdad de condiciones en cuanto a lo numérico, ¿no? En cuanto al puntaje, pero en enfrentamientos entre ambos, ahí gana el Real Madrid y a la postre saldría campeón de igual manera. Hay polémica, vamos a ver qué ocurre, obviamente, porque esto va a traer coletazos, pero insisto, también la definición del título corre por cuenta del Barcelona, que hoy tiene un partido muy, pero muy difícil frente al cuadro del Villarreal, 4 de la tarde, a eso de las 3 en 20 minutos más, 34 minutos más. Ahí sí vamos a saber si es que Arturo Vidal es titular o no en este encuentro frente al conjunto del submarino amarillo, el ex equipo de Manuel Pellegrini. Y de España viajamos a Italia con otra polémica, porque gana, pero no gusta. El conjunto de la Juventus está muy arrancado. Lo más probable es que salga campeón. Y este es el desprecio, dicen, de Cristiano Ronaldo a Mauricio Sarri. Una mirada un poco irónica, así como que ya estoy harto de tus indicaciones técnicas, tácticas. Ahí está CR7 recibiendo la instrucción de Mauricio Sarri. También un poco con similitud, ¿no? Con lo que ocurrió, por ejemplo, hace unos días en el partido del Barcelona frente al Celta, cuando Lionel Messi también le hizo un desprecio, no pescó, como se dice en buen chileno, no tomó en cuenta, no tomó en consideración las indicaciones del ayudante de Quique Setién en ese partido. Y ahora se suma esto, lo de Cristiano Ronaldo, porque claro, le va bien en la liga italiana, lo más probable es que sea campeón, tiene 75 puntos, 68 tiene el sublíder la Lazio, pero en Italia está la polémica porque dicen que los jugadores
y también obviamente refrendado con este gesto de CR7, no están tomando en cuenta, no les gusta el trabajo que ha hecho ahí Mauricio Sarri, el actual técnico de la vecchia señora. Así es que de polémica en polémica. ¿Saben también dónde hubo polémica en esta jornada? Fue en la Fórmula 1, no por esto, porque esto es la protesta, ¿no? Más bien dicho, en señal de apoyo al movimiento contra el racismo. Lewis Hamilton rodilla al piso en la previa del Gran Premio de Austria. Pero la polémica fue porque lo sancionaron. No quitó el pie del acelerador cuando había una bandera ahí, una luz amarilla, justo antes de arrancar esta competencia, quien quedó en el quinto puesto Hamilton, y a la postre ganaría entonces el primer Gran Premio de esta temporada. El finlandés Valtteri Bottas, que había ganado la pole position también, obviamente el hombre de Mercedes. Segundos quedó el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, bien digo. Y Lando Norris, el inglés, quedó en la tercera ubicación, ahí con su McLaren. Hamilton, uno de los mejores pilotos en la historia del último tiempo al menos, quedó ahí en la cuarta posición. Así es que también hay polémica en la Fórmula 1, Davor, pero obviamente lo que va a traer coletazo es lo que ocurre allá en España. Y estas son también imágenes del Tour de Francia, pero virtual. Ahí ganó Ryan Gibbons, una carrera virtual, Davor, que obviamente también tiene fines benéficos, fines solidarios. No es lo mismo, no estuvo Nano Quintana tampoco. Egan Bernal, también Geraint Thomas, Chris Froome, los británicos dicen presente en esta competencia, pero obviamente es lo llamativo a raíz obviamente de la pandemia del coronavirus que les impide disfrutarlo de manera física, de manera presencial. Con esto terminamos el informe del deporte de Davor Juranovic y nos quedamos atentos a la posible alineación de titular de Arturo Vidal. Impresionante las imágenes de los pedaleros, me quedé pegado ahí, es como un videojuego. Así es. Quizás la nueva modalidad, no vamos a tener que acostumbrar ahí al deporte con esta época de coronavirus. Eric, que te vaya muy bien. Igual chao, a ti. Buenas tardes. Chao, chao. Y con la información del deporte nosotros terminamos la revisión de las noticias. Muchas gracias por sintonizar Televisión Nacional de Chile. Que esté muy bien. Buenas tardes. Presentado 24 tarde.